Muy buenas tardes, 6:01, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias, donde tendremos mucha información en el campo político y también en el campo de los sucesos de la actualidad nacional y economía, así también como noticias internacionales. Tendremos ya nuestros titulares, que son las noticias más importantes de las últimas horas. Fuerte erupción del volcán Poás esta tarde. Comisión de Emergencias se mantiene vigilando al menos 2 cuencas cercanas. Emprendedores piden a los turistas visitar las zonas aledañas que se mantienen abiertas. 200 vehículos alzaron en llamas en lo que va del año. El más reciente caso, un autobús de La Juelita que por suerte estaba vacío. Departamento de Estado de los Estados Unidos anula visas para expresidente Oscar Arias y para la diputada Vanessa Castro. Exmandatario reacciona. Yo no creo que el gobierno de Costa Rica tenga nada que ver con las visas que decide el Departamento de Estado revocar, por ejemplo. Exministra de la Presidencia Laura Fernández enfrentará investigación por aparente beligerancia política. Pese a buenos resultados en materia de exportaciones, expertos piden prudencia por los cambios que se podrían presentar por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Se tensan las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania e Irán están en medio. Tendremos información en vivo con nuestros compañeros Alberto Cuadra, que está en la estación Metropolitana Norte, Cristian Fallas, que está en las inmediaciones del volcán Poás, y en Romo, Serempavas, está Rolando Rivera. Vamos a iniciar con Rolando Rivera porque fue la noticia más importante de la tarde, que tiene que ver con la anulación de la visa al expresidente Oscar Arias, la visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Rolando Rivera nos da un adelanto de esta información que ya estamos preparando para ustedes. Rolando. Correcto, Paul, estamos a las afueras de la casa de habitación del exmandatario Oscar Arias, quien el día de hoy, en horas de la mañana, según lo que dijo durante la conferencia de prensa, se encontraba revisando algunos correos electrónicos y se dio cuenta de que por medio precisamente de un correo el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa americana. Él contaba con una visa tipo B1, B2, que es básicamente una visa de turismo, y bueno, pues argumentó que son pocos los detalles que daba el correo electrónico y las explicaciones del por qué se tomaba esta decisión. El exmandatario se mostró bastante sorprendido con esta decisión de los Estados Unidos. Dijo también que había sido una persona que durante sus años, hoy con 84 años, la mayor cantidad de su vida había luchado por la paz y que, bueno, pues también respetaba esta decisión del gobierno actualmente bajo la administración de Donald Trump. Eso sí, bueno, pues esperará tener un poco más de información con respecto a cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos retiró su visa. Dice que no tenía planeado de momento a corto plazo un viaje a los Estados Unidos, que lo han invitado, por ejemplo, a España a la inauguración de algunos cursos lectivos en algunas escuelas, pero que de momento no tenía previsto asistir a los Estados Unidos, que regularmente visitaba el país, en donde él también argumenta que estudió y que también lo hicieron de igual forma sus hijos. Pero bueno, son parte de las declaraciones que vamos a escuchar más adelante cuando tengamos ya precisamente la información de esta conferencia de prensa que dio el expresidente de la República, Oscar Arias Sánchez, el día de hoy, luego de conocer de que el gobierno de los Estados Unidos revocó el documento de la visa americana. Paul, usted continúa con más información y ya pronto volvemos. Gracias, Rolando. Vamos a ir ahora hasta las inmediaciones del volcán Poás, que hoy hizo una erupción bastante fuerte, y esto ha llamado poderosamente la atención, la fuerza que ha tenido esta erupción del día de hoy. Pero también los dueños de los pequeños lugares, de pequeños sitios, pequeños empresarios, están solicitando a los turistas que visiten la zona, porque hay partes donde todavía no se ve una mayor afectación por las erupciones volcánicas. Y es que desde el cierre del parque las ventas han bajado casi en un 70%. Cristian Fallas nos trae todos los detalles. Cristian.
Buenas tardes, Pablo, estimados televidentes. Hemos dado este recorrido en estas noticias por las inmediaciones del sector de Poasito, camino precisamente al volcán Poás, y donde lamentablemente no están llegando los visitantes, los clientes a estos restaurantes, a estos criaderos de truchas, por ejemplo, que se pasa bastante bien en un solo día porque están llegando hasta cierto punto, no están subiendo 400 metros después del cruce que lleva hacia Barra Blanca, por ejemplo, en ese sector de Poasito, y eso les está afectando muchísimo, que se traduce en menos trabajo para los vecinos de esta zona. Hay que recordar que en estos sectores está en alerta verde, es decir, todavía se puede visitar de manera segura. Nosotros estuvimos ahí en uno de estos criaderos de truchas y no hay ceniza, no hay, por ejemplo, la vegetación afectada, el agua está totalmente limpia y usted puede pasar un día bastante agradable con su familia, usted solo si quiere dar una vueltita por ese sector de Poasito hacia el volcán, repetimos, ahí todavía se puede visitar y pasar un rato bastante ameno, con buena cuchara también, y es un esfuerzo que se están haciendo porque ellos tienen los gastos fijos, todos los días tienen que estar alimentando, por ejemplo, a estos animales en los estanques para poder dar el servicio de la mejor manera. Viven de este turismo y hay que recordar que han estado muy golpeados en su momento, hace muchos años atrás, sí, el terremoto de Cinchona, luego el mismo volcán, se vino la pandemia, una vez más en volcán en 2017, ahora desde diciembre estaban en esa zozobra hasta que se hace el cierre de manera indefinida y esto les ha traído bastantes problemas para el día a día con una baja en las ventas de aproximadamente un 70-75%. Así que es importante, vamos a ver qué es lo que ofrecen estos pequeños empresarios que viven del turismo y que están totalmente anuentes, preparados y más bien deseosos de que usted pueda llegar a visitar estos negocios. Doña María del Carmen Arias y su hijo Mauricio viven de su negocio de truchas que luce vacío y la preocupación aumenta por los gastos fijos y puestos de trabajo que se pierden desde el cierre del Parque Nacional Volcán Poás. La inversión es alta y el macizo le recuerda que cuando la naturaleza se incomoda hay poco por hacer. Sin embargo, en esta zona hay mucho por ofrecer y de manera segura. Obviamente hay que tener precaución, pero nosotros necesitamos de los visitantes que vengan. Aquí estamos cerca del cruce, como a 400 metros máximo, y hay muchos restaurantes que tenemos muchos empleados y necesitamos la ayuda del país, que vengan a visitarlo, obviamente con precaución y aquí los vamos a cuidar igual, cualquier cosa, si tienen que salir ya, y aquí rápido, aquí no hay ningún problema. Ocupamos sí la visita de todo el mundo, hay que tener precaución en todo lado, donde andemos hay que tener precaución. Estos negocios que resienten la baja en las ventas de hasta un 70% están en una zona de alerta verde, es decir, una zona segura para visitar y disfrutar de una buena trucha. Y ya yo nada más le pido al pueblo de Costa Rica que vengan a apoyarnos a esto que están pasando aquí en Poasito. O sea, es bien difícil para mí y para todos los que tenemos negocio aquí en Poasito. Tenemos empleados, hay que pagarles y sabe que todos comemos, ¿verdad? Que todos necesitamos del trabajito y que nos apoyen en esto tan difícil que estamos viviendo aquí. No solo los dueños de negocios, los que están detrás de nosotros, que nadie ve, que también que necesitan. La invitación está abierta para que pase un día agradable en las faldas del Poás, que ofrece paisajes únicos y buena cuchara que llama a visitar una y otra vez. A las 4:24 de esta tarde, otro pulso del volcán Poás bastante importante. La ventaja es que, digamos, no hay viento, entonces la columna bastante vertical y toda esta ceniza, este material volcánico se queda muy cerca del cráter y también, evidentemente, está bañando parte del Parque Nacional. Por eso, en las zonas en naranja, por ejemplo en Bajo del Toro, donde también estas noticias hizo un recorrido, no ha llegado la ceniza, estuvimos ahí. ¿Cuál es el cuidado acá en este sector tan turístico, tan bonito para visitar también? Son los ríos Agrio y Desagüe, donde evidentemente no se recomienda en ninguna época del año ingresar a los cauces de estos dos ríos tan hermosos, menos en estas condiciones. Está en condición naranja por precisamente la posibilidad de que en algún momento se acumule material en la parte alta. Estos ríos nacen en el propio volcán Poás y se pueden dar los lajares o estas avalanchas que ya ha ocurrido en años anteriores, y por eso la recomendación: no ingrese al río Agrio
agrio ni tampoco el desagüe. Aprécielos desde el puente y obviamente si hay algún tipo de alerta, pues busque las partes más altas. Pero Bajos del Toro tiene mucho que ofrecer también. Ellos están viéndose afectados precisamente por este tipo de decisiones que están tomando a nivel técnico y que también son válidas por la seguridad de todos, pero hay muchas cosas por hacer de una manera segura y, por ejemplo, los amaneceres. Hemos estado en algunas zonas donde van a quitar las cortinas y van a poner ventanales para que usted pueda apreciar este macizo alajuelense. Este es el río Desagüe, en Bajos del Toro, en el cantón de Sarchí. La actividad del POAS desde el mes de diciembre deja su huella en el cauce. Esta es una zona en alerta naranja, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias, por las posibles avalanchas que bajan desde la cima del volcán Poás y que mantienen pulsos que eleva una columna de hasta 1000 metros de altura. Los vecinos de esta zona turística por excelencia ya están más que acostumbrados al vecino incómodo. Sí ha afectado mucho, pero en mayoría sería como para la zona turística, ya que, pues, como verán, los desaguaderos son los mismos ríos donde llegan las personas a visitar, y pues ahí es donde más sí ha afectado El río Agrio es otro de cuidado que, al igual que el desagüe, cuenta con rotulación de advertencia para no ingresar a sus aguas. Sí, siempre se ha puesto así. Bueno, los veranos se pone así el tiempo. Este es el río Agrio que viene del volcán, pero yo digo que es algo como normal, entre comillas, ¿va? Digo yo, ¿va? Sí. ¿Tener cuidado les afecta a ustedes o cómo lo ven? Sí, sí afecta. A mí me ha dado una alergia días atrás y es del chinchillo ese del volcán, la ceniza, ¿sí es cierto? Ajá. Estas erupciones emiten ceniza, emiten gas en cantidad abundante. Esta ceniza y gas se levantan de algunos cientos metros encima del cráter y esta altura es variable. Tenemos fases más intensas, como a las 4 de la mañana, donde pudimos ver bloques calientes levantarse de unos 400 metros. Y entonces la ceniza debe levantarse aún más. Bajos del Toro en Sarchí tiene mucho que ofrecer. Por ahora el POAS se lo permite, así que visite este paraíso montañoso de una manera segura. Estoy seguro que a usted también se le antoja una truchita como estos que ofrecen don Mauricio y su señora madre allá en el sector de Poasito, y también un amanecer de este nivel en Bajos del Toro, apreciando el Poás de una zona segura, de una manera espectacular. Así que usted puede hacerse un paseíto de un día en el sector de Poasito y también aquí en Bajos del Toro con las recomendaciones y la seguridad debida, pero vean que sí se puede hacer de una manera responsable para que usted aproveche. Aquí en esta noticia vamos a estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo con el macizo alajuelense, porque está, sí, bastante activo, pero vean que para eso están las alertas. Alerta verde, no pasa nada todavía, está totalmente limpio, se puede visitar seguro, y también las alertas naranjas que no se pueden pasar por desapercibidos. De momento, Paul, estimados televidentes, la información que les tenemos acá desde las inmediaciones en las faldas del volcán Poás con esta situación, y aquí vamos a estar muy atentos. Ese es el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento a la actividad del volcán y también estas repercusiones. Y sí, como dicen, por lo menos lo que se está diciendo es que hay zonas que sí son un poco más complicadas, que sí hay que mantener vigiladas y que, por ejemplo, no hay que meterse a los ríos o a los senderos ilegales que pueden ingresar al parque, pero muchos negocios necesitan en este momento de la ayuda de todos los visitantes. Gracias, Cristian. Vamos a ir ahora con Alberto Cuadra. Él está en la estación metropolitana norte del Cuerpo de Bomberos, porque esta mañana se incendió un autobús de Alajuelita cuando estaba parqueado, y por dicha no tenía un solo pasajero, pero sí hay un número importante de vehículos que se han incendiado este año. Alberto nos trae todos los detalles. Bueno, y lo más peligroso es que se está volviendo cada vez más común ver este tipo de imágenes donde no solamente automóviles, no solamente carros 4x4, estamos hablando de autobuses también, que algunos de ellos ya han cumplido su vida útil o son ya de un año bastante ya antiguo, o también maquinaria pesada, como es uno de los últimos hechos que ocurrió el día de hoy, exactamente en Palmar Sur, en Osa, en la zona sur, cerca de la frontera, donde pues un tractor se incendió por completo luego de que tuviera problemas mecánicos. Pero
pero bueno, es una situación también que hemos venido evidenciando y que también Bomberos viene también haciendo el llamado a todas las personas de que estén preparadas si pues enfrentan ese tipo de emergencias, cómo afrontarlo, cómo reaccionar. Damos la siguiente información con respecto a los últimos hechos que se han presentado de incendio en automóviles, vehículos y también autobuses. Uno de los más recientes casos ocurrió en Osa, en Palmar Sur, cerca de la pista de aterrizaje, cuando esta maquinaria ardió en llamas y la emergencia tuvo que ser intervenida por los bomberos. El otro caso que se presentó este martes ocurrió en el centro de San José, donde una unidad de transporte público fue consumida por el fuego. La única persona afectada por el hecho fue el conductor del bus, quien alcanzó a salir por una ventana. El hombre de unos 64 años recibió atención en el Hospital San Juan de Dios. Al ser despachado a un incidente de fuego en vehículo, atendemos con motocicletas, ¿verdad? Son unidades de ataque rápido para mayor desplazamiento y más veloz. Al llegar a un lugar, lo primero que verificamos es que no hayan personas dentro del habitáculo del vehículo y procedemos a asegurar la escena y a controlar el incendio. Las autoridades registran 200 vehículos incendiados en lo que va del 2025. El día más crítico fue el 19 de marzo pasado, cuando se reportaron un incendio cada 10 minutos y una emergencia cada 5 minutos. En total, se atendieron 132 eventos. Muchas personas se ponen a hacer trabajos en el vehículo por sí solos, ¿verdad? Trabajos eléctricos, montarle tal vez algunas luces, alguna barra de iluminación, cosas de ese estilo que sobrecargan el sistema eléctrico del vehículo y eso va a hacer que se sobrecaliente y pueda iniciar un incendio dentro del mismo. Según los expertos, durante marzo y abril se da un incremento de los incendios, principalmente forestales y de vegetación, debido a las altas temperaturas, pocas lluvias y aumento de los vientos. Pero también muchos vehículos se recalientan y problemas eléctricos incrementan el peligro. Bueno, imágenes increíbles y a pesar de eso, lo importante es que no hubo personas que resultaran heridas. Sabemos que en algunos de estos casos, inclusive personas han resultado fallecidas, ya sea por accidentes de tránsito donde pues se produce una deflagración y ahí inicia un incendio, pero en estos dos últimos casos el chofer del autobús logró salir por su propia cuenta, por una ventana y logró salvar su vida. En ese momento se encuentra en el Hospital San Juan de Dios, pues recuperándose de esa situación, de esta emergencia que vivió. También muy importante es que los bomberos advierten, o más bien lo que hacen es aconsejar de cómo reaccionar cuando ocurre este tipo de emergencias. Lo primero es salir del vehículo, tratar de apagar la llama si es pequeña con algún tipo de extintor, pero si ya es bastante grande es mejor pues apartarse lo más lejos posible y también llamar al 911. Desde la estación Metropolitana Norte de Bomberos, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Vamos con otros temas, y es que la Contraloría General de la República advirtió varias irregularidades en la contratación de firmas implementadoras del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, conocido como PROERI. El informe revela deficiencias en el establecimiento y formalización de controles para la contratación y funciones de las empresas encargadas. El informe destaca que 5 contratos fueron suscritos bajo la categoría de asistencia técnica con un único organismo internacional, lo que contradice la ley número 10.456, la cual estipula que las firmas implementadoras deben de ser independientes y especializadas en la ejecución de los proyectos. Además, solo 2 de los 7 precios comparados en los procesos de contratación corresponden a oferentes distintos al organismo internacional contratado, lo que limita la competencia y transparencia en la adjudicación de contratos. Se determinó que la Comisión Nacional de Emergencias, el CONAVI, INCOFER, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Educación contrataron a un mismo organismo internacional en condiciones contrarias a lo establecido en la Ley del Contrato de Préstamo, ya que le contrataron servicios de asistencia técnica en lugar de contratar unidades ejecutoras que se encargaran de gestionar los proyectos. Otro punto señalado es que se han desembolsado cerca de $9 millones sin un estudio de mercadeo que evalúe alternativas tanto nacionales como internacionales, lo que podría afectar la eficiencia del uso de los fondos destinados a la reconstrucción y resiliencia de la infraestructura afectada por emergencias. Ante esto, el presidente de la Comisión de Emergencias negó que existan varios proyectos con tan solo un oferente.
No tenemos evidencia ni elementos de acuerdos entre empresas para fijar precios y si las tuviésemos, hubiéramos actuado de manera inmediata. Esto con el fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos en la construcción de obras que impulsa el MEP, el MIVA, el MOB CONAVI, INCOFER y la Comisión Nacional de Emergencias. El PROERI, o Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, comprende 502 proyectos de emergencia y peligro inminente. Cuenta con un presupuesto de $700 millones y su ejecución recae en la Comisión Nacional de Emergencias, el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos MIVA. Y el país reporta un incremento en los casos de Zika y chikungunya, según los datos más recientes del Ministerio de Salud. Entre las semanas 1 y 11 se registraron 1.759 casos de enfermedades arbovirales, de las cuales 9 corresponden a estos dos virus. Ambas enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti mantienen una presencia baja en el país, pero las autoridades vigilan de cerca su comportamiento y la población no debe bajar la guardia. ¿Con qué se protege usted de las picaduras de mosquitos? Bueno, actualmente, siendo sincero, no usamos nada para protegernos. Entonces, bueno, y algo preventivo y demás, pero que a veces no se hace, ¿verdad? Sinceramente, ahorita con nada. O sea, no es algo que esté dentro de mi rutina de cuidado. En el caso de chikungunya, la región Huetar Caribe presenta la mayor incidencia, siendo también la zona con más casos reportados. En cuanto al Zika, la mayor incidencia también se concentra en la región Huetar Caribe, aunque la región Central Sur acumula la mayor cantidad de casos. Estos casos, según reporta el Ministerio de Salud, no han sido confirmados por laboratorio, pero probablemente la signología, la sintomatología, la epidemiología son las que hacen sospechar de que tenemos estos dos virus circulando de nuevo en el país. Ante este escenario, las autoridades insisten que a pesar del bajo número de casos, es fundamental continuar con medidas preventivas. Algunas diferencias sutiles, por así decirlo, entre la infección por Zika y la infección por chikungunya es que esta última, el virus de chikungunya, puede dar fiebre y principalmente lo que va a hacer mucho dolor articular, que puede durar incluso semanas. Y el virus del Zika, lo peligroso o el cuidado que hay que tener es que se puede transmitir por relaciones sexuales posteriormente y también en aquellas mujeres que están embarazadas puede tener secuelas sobre el bebé. Entonces sospechamos de esta infección, por ejemplo, cuando tenemos una mujer embarazada, cuando nace el bebé, si nace con microcefalia, que la cabecita es más pequeñita de lo esperado, entonces parte de los exámenes que hay que descartar es que la mamá haya tenido una infección por chikungunya. Es por esto que las autoridades resaltan la importancia de usar repelente, mosquiteros u otros implementos que ayuden a que no los piquen los mosquitos, especialmente al amanecer o al atardecer. Números halagadores fueron presentados por el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer en materia de exportaciones e inversión extranjera. Pese a ello, los economistas recuerdan tener precaución, esto en medio de la incertidumbre por los cambios que podrían impulsar el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Gustavo Castro nos amplía esta información. Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas. Por ejemplo, los economistas consideran que el país tiene serias deudas en materia de competitividad y también de productividad. Además de ello, recuerdan que en este momento es fundamental, es clave estar atentos a los eventuales cambios que se puedan generar en la política de Estados Unidos. Los resultados de 2024 en materia de exportaciones de bienes y servicios fueron optimistas, según los datos de Procomer. Crecimos un 8% en exportaciones, tanto en bienes como servicios. Esto quiere decir que el sector exportador no solo significa más de 700,000 empleos en este país, sino significa más del 30% del PIB costarricense. Un sector muy diversificado, con más de 4,000 productos, que llega a más de 150 mercados internacionales, donde vemos
vemos crecimiento en dispositivos médicos, en el sector agroindustrial, en alimentos, en metalmecánica, en eléctrica, electrónica, es decir, bastante diversificación y un crecimiento importante en todos los sectores. El país también cuenta con cifras positivas en cuanto a inversión extranjera directa, de acuerdo al análisis de COMEX. Muy positivas, muy favorables, incluso superando las metas que nos habíamos establecido para el año. En complemento a eso, el Ministerio de Comercio Exterior hizo un recuento de su agenda del año pasado y cómo los trabajos que hemos venido realizando han venido a complementar y ayudar en estas cifras de exportación e inversión. Pese a ello, el economista Douglas Montero considera fundamental contemplar algunas consideraciones. Para lo que es el sector externo, tenemos un crecimiento importante, bastante dinámico, pero para el sector interno tendríamos en este caso un estancamiento. Sector definitivo ronda el crecimiento del 3% versus el 13% del sector del régimen especial, que es el dedicado a las exportaciones. Por lo tanto, tendríamos una especie de fragmentación de la economía. El economista Luis Vargas recuerda que el país mantiene deudas en materia de competitividad y productividad. Debemos destacar que ha disminuido el crecimiento. En el año 2023, el crecimiento en las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, fue del 15%, mientras que este año nos encontramos en cifras de 9% en el caso de bienes y 8% en el caso de servicios, lo que representa una desaceleración muy marcada entre el cierre del 2024 y el cierre del 2023. El país tiene nota alta en zonas francas, no así en otros sectores, según el economista Luis Paulino Vargas. Todo el resto de la economía, distintas zonas francas, tiende a rezagarse, tiende a tener un desempeño mediocre o menos que mediocre. Y eso impacta en el empleo e impacta en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahí tenemos déficits importantes. ¿Cómo logramos que el conjunto de la economía sea dinámica? ¿Cómo logramos que los empleos sean suficientes y sean de la debida calidad de acuerdo a lo que la población desea y necesita? Ellos consideran clave estar vigilantes a las políticas de Estados Unidos, que es sinónimo de incertidumbre en la actualidad. Bien, y vamos con algunos datos para precisamente corroborar la información y las cifras que ofreció tanto Procomer en este caso como el Banco Central. Y aquí lo vemos, exportaciones totales en 2024, poco más de 30.000 millones de dólares. En cuanto a los bienes, un total de 19.894 millones, lo cual representa un incremento de 9% respecto a 2023. Y en cuanto a servicios, un total de 10.661 millones, lo cual representa un incremento del 6% respecto al año anterior. Más de 150 destinos, más de 4.300 productos y en total un 8% de crecimiento. Pero también es importante ver información relevante en materia precisamente de la diversidad de exportaciones de nuestro país. En ese sentido podemos ver, y en esta gráfica, en cuanto propiamente a lo que son bienes y servicios, que el porcentaje más elevado, es decir, el 30%, es precisamente el servicio que estamos observando en cuanto precisamente a materia de, justamente aquí lo están viendo, el 30% servicios intensos o en este caso intensivos de conocimiento. El segundo más importante, el 28%, los dispositivos médicos y otros que también tienen un porcentaje importante, el 4% piña y también el 4% la exportación de banano. Vamos a observar una tercera gráfica en la cual también vamos a repasar el desempeño de la inversión extranjera directa. El otro aspecto, el otro subtema de lo que se habló en la conferencia de prensa, en los flujos de entrada, un total de 4.322 millones de dólares para un incremento del 14%. En esto hacía énfasis Procomer en cuanto a que se superó la expectativa que había para el año 2024, lo cual representa un 4,5% del Producto Interno Bruto del país. Y además, otro dato no menos importante que también revela Procomer es que hubo 100 reinversiones de empresas extranjeras en nuestro país que entonces deciden inyectar
el capital, inyectar también lo que es la generación de empleo precisamente para muchísimos costarricenses. Y además se tiene en agenda precisamente de Procomer un tema que es fundamental, y es que ya hay al menos una empresa internacional más que está cumpliendo los requisitos para invertir en nuestro país próximamente. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Gracias, Gustavo. Vamos a ir con otros temas porque durante el 2025 la comunidad de Ulloa, en Heredia, se reportaron en ese lugar al menos 8 robos de motocicletas. Un joven narró a Extra Noticias su experiencia al detener a uno de los 2 sujetos que intentó llevarse su moto. Ayúdeme, por favor, loco. Me va a quitar el casco ya. Por favor, papi, pero déjeme pararme. Se iba a robar una moto. Se iba a robar una moto y va como lo tienen. Gerson García es la víctima de un intento de robo que se ejecutó dentro del parqueo de una conocida cadena de supermercados en el país. El ofendido y su esposa terminaban de pagar las compras cuando ella le comunicó que querían robarse su vehículo. Él entró al establecimiento, probó 2 motocicletas y cuando vio que las otras motocicletas estaban con seguro, se dirigió a la mía y como la mía estaba sin seguro porque era un entra y sale, el sujeto se montó en mi motocicleta y hizo a llevarla. Cuando yo vi eso, mi esposa gritó: Gerson, se roba la motocicleta. En ese momento, Gerson salió al parqueo. Entonces yo lo que hice fue correr a uno de los sujetos, el de la moto, se me tira la moto encima, yo me lo quito y logro agarrar a una de las personas. Tras esta situación, expresó ser víctima de amenazas. Tanto como a mi esposa como a mí, seguro familiares de la persona nos escriben y nos dicen de que el muchacho no está solo, de que nos van a venir a buscar, de que ya saben quiénes somos. Vecinos y visitantes de la comunidad se sienten indignados por los hechos. Además de esto, también porque una de estas personas es menor de edad. Demasiada preocupación. No se puede dejar carros afuera. Ahora imagínense las motos también. Entonces yo no entiendo hasta dónde vamos a llegar con esta situación. Por lo general uno llega y uno trata de tener la moto lo más segura posible. Yo hasta un candado ando aquí puesto ahí porque se lo pongo por lo menos para dificultar un poco la situación, pero como está la delincuencia, la verdad es que va uno a un lugar y mientras se está bajando a estacionar la moto lo pueden asaltar también. En el 2024 se incrementaron los robos de motocicleta en Heredia. En el 2023 se registraron 200 denuncias. En el 2024, 217. Y en lo que va del 2025, 9. Por otra parte, solo en el distrito de Ulloa, en el 2023, los afectados reportaron 8 robos. En el 2024, 5. Y tan solo en estos 3 meses del 2025, 8. Muchos de estos adolescentes son reclutados por redes delictivas que los utilizan debido a su baja edad, lo que en algunos casos puede traducirse precisamente en sanciones más leves si estos son capturados. También aquí va a influir mucho la necesidad económica, la falta de oportunidades laborales y la normalización del delito en ciertos entornos. La familia interpuso la denuncia en horas de la tarde de este martes. 6:33. Vamos a ir a una pausa y al volver, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anula la visa para el expresidente Oscar Arias y a la diputada Vanessa Castro. Vamos a escuchar la reacción del exmandatario. Vamos a conocer el tipo de cambio del dólar para con el cierre de hoy, que comenzará también a ser usado el día de mañana. La compra en 499 colones con 1 céntimo y la venta en 505 colones con 82 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar. Varios videos publicados en redes sociales dejan ver cómo algunos padres de familia o encargados legales arriesgan, en muchos casos, en carretera la vida de los más pequeños de la casa. En circunstancias como las que vamos a ver, los mayores de edad no solo se exponen a una multa de tránsito o a un proceso de negligencia, sino que también se exponen a la muerte de los menores ante un accidente grave. Desde traumas de cráneo hasta lesiones en el tronco podrían provocar situaciones como estas.
fiestas. A menores de edad. Los niños, una población vulnerable, ¿verdad? Por simplemente el hecho de que ellos tal vez no pueden analizar los riesgos y no pueden tomar decisiones en base al razonamiento. Definitivamente transportar menores de edad en vehículos, eso implica pues tener claro cuál es la capacidad y las medidas de seguridad a la hora de transportarlos. De no hacerlo, pues definitivamente las lesiones que esos niños pueden sufrir pueden ser lesiones que les vayan a producir la muerte o lesiones que definitivamente les va a complicar su funcionamiento el resto de la vida. Lamentablemente en accidentes de tránsito los niños son los que se llevan la peor parte, pues dependiendo de las lesiones que presenten, mueren en el lugar o durante el traslado a centros médicos. Vemos que hay dos posibles sanciones. Una de ellas es la más evidente, la de tipo de tránsito, en el cual si existe un oficial de tránsito que pueda evidenciar esta situación, claramente puede multar a esta persona que va conduciendo esta bicicleta de manera inadecuada, no solo conversando por teléfono, sino que con un niño en brazos. Pero también podríamos analizar que existe un escenario en cuanto a la negligencia parental. Quienes se arriesguen a exponer a los menores podrían estar sujetos a un proceso especial por parte del Patronato Nacional de la Infancia e incluso se le podrían dictar medidas cautelares. Y la comunidad de La Fortuna en San Carlos podrá participar en una feria de la salud este 5 y 6 de abril en la nueva sede del área de salud. Esta feria se realizará de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los asistentes podrán acceder a servicios como medicina general, odontología, psicología y mamografías. También se aplicarán vacunas, así como citologías y exámenes de la vista. Habrá charlas educativas y promoción de salud por parte de los bomberos, la Fuerza Pública y el Ministerio de Educación Pública. La feria busca acercar los servicios de salud a la población de manera preventiva y accesible. Quiero invitarlos a la segunda Feria de la Salud que vamos a hacer en nuestra nueva clínica, los días 5 y 6 de abril. Contaremos con nutrición, psicología, enfermería obstétrica, médico de medicina familiar, entre muchos otros servicios que vamos a poner a disposición de todos nuestros usuarios. Bueno, y cerca de 30 emprendimientos rurales recibirán capital semilla para su negocio en la tercera convocación Adapta Activa del programa Escalando Medidas de Adaptación Basada en Ecosistemas en la América Latina Rural, el MINAE y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento. Este financiamiento se da con dinero del Sistema de Banca para el Desarrollo y los recursos están dirigidos a emprendimientos en sectores como el turismo, la ganadería, la agricultura, la producción forestal y la apicultura, entre otros. Los montos son de hasta 4 millones de colones en categoría de inclusión y de hasta 7 millones en transformativo rural. La preinscripción ya está abierta en la página Activa CATIE. Tengo aquí en esta propiedad un proyecto que se llama Naturagro. Es un proyecto ecológico, agrícola y ambiental. La idea es que la gente aprenda a valorar, disfrutar y proteger los recursos naturales. Primero enseñándole a la gente a vivir la experiencia de sembrar. Nuestro proyecto se basa en bioestablado de ganado, su nombre es Bioestablado Avi y nuestra principal meta es producir carne que tratar o intentar de que esté valorizada por un proceso libre de agroquímicos. Volvemos en vivo hasta Romo, Serempavas, con Rolando Rivera para que nos cuente la reacción, principalmente la reacción del expresidente Oscar Arias a la decisión del Departamento de Estado de anularle la visa de entrada a los Estados Unidos. Rolando, con todos los detalles. Adelante.
Correcto, Paul. Bueno, como usted lo decía, hoy una noticia que evidentemente acaparó a los medios de comunicación. Muchos llegaron el día de hoy acá hasta la casa de habitación en donde nos encontramos del expresidente Óscar Arias Sánchez. Incluso agencias internacionales de noticias también vinieron a conocer cuál era la reacción del expresidente luego de conocer por medio de un correo electrónico que el gobierno de los Estados Unidos le revocó el documento de la visa americana. Recordemos que el exmandatario, bueno, pues es Premio Nobel de la Paz y fue otro de los detalles también que él argumentó que le sorprendía, que le gustaría saber cuántos Premios Nobel de la Paz tienen revocada su visa. Y pese a que de momento no tenía programado ningún viaje a los Estados Unidos de manera cercana en el corto plazo, bueno, pues sí dice que tiene que viajar a Europa, en donde se le ha invitado a la inauguración de algunos cursos lectivos en escuelas, en colegios y por supuesto también en universidades, en donde frecuentemente pues es tomado en cuenta por los atestados que tiene el señor Óscar Arias Sánchez, como lo decimos, Premio Nobel de la Paz. Hoy también, bueno, pues antes de ver esta nota que tiene que ver meramente con temas políticos, tenemos que hablar también de un tema que dio a conocer el Tribunal Supremo de Elecciones y es una investigación por aparente beligerancia política en la que se implica y se contempla la participación de la exministra de la Presidencia, Laura Fernández. La denuncia, según el Tribunal Supremo de Elecciones, que puso a trabajar a la sección especializada para esta resolución que abre la investigación, bueno, fue interpuesta por ciudadanos costarricenses, pero también figura el diputado de la Asamblea Legislativa del Frente Amplio, Antonio Ortega, quien es una de las personas que aparece como los que interpone esta denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ahora, bueno, pues se vendrá todo un tema de investigación. Se argumenta el tema del uso del PIN, del jaguar, que además también es utilizado como divisa de un partido político. Así es que vamos a escuchar parte de las reacciones que tenemos con respecto a este tema de beligerancia y vamos a volver también para hablar sobre la reacción del expresidente Óscar Arias, que además de él, bueno, también Vanessa Castro, la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, es otra de las que se suma a la lista de costarricenses que pierden la visa americana. Vamos a escuchar las reacciones con respecto a la investigación sobre beligerancia política que en este momento figura contra la exministra de la Presidencia, Laura Fernández. Sin embargo, hay interpretaciones del propio Tribunal Supremo de Elecciones que amplían lo que significa beligerancia política y el acto bochornoso de renuncia de estos señores que se convirtió en una plaza pública, para mí, digamos, cruzaba el umbral de lo que se entiende o no de beligerancia política y pues bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones le da razón a que por lo menos hay elementos para que se abra la investigación y vamos a estar atentos de la misma. Bueno, ahí veíamos precisamente la información con respecto a la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien es investigada ahora por el Tribunal Supremo de Elecciones por aparentemente beligerancia política. Pero como decíamos al inicio de este pase y también al inicio de esta transmisión, hoy se manifestaba sorprendido el exmandatario de la República, Óscar Arias Sánchez, quien por medio de un correo electrónico, el gobierno de los Estados Unidos le informa que le fue revocada su visa. Él argumentaba también dentro de la conferencia de prensa del día de hoy que es sorprendente que ha sido parte de su vida el estar involucrado con los Estados Unidos, tanto como estudiante y también como padre de estudiantes, dado que sus hijos también estuvieron en universidades en los Estados Unidos y que siempre ha tenido una relación muy estrecha con los mandatarios estadounidenses, que incluso acá también estuvo como parte de la diplomacia de los Estados Unidos, representantes que en su momento se los dejó muy claro, según él, eran naciones amigas, pero como en cualquier relación de amigos podía haber alguna discordancia y que siempre ha sido muy claro en expresar cuando hay políticas de los Estados Unidos que no comparte, él expresa por qué no comparte ese tema de decisiones. Argumenta que esperaría que no sea un tema de represalias el estar llamando la atención con respecto también al gobierno de Donald Trump con el tema de la migración, que ha sido algo de lo que se ha hablado últimamente, y también pues argumenta la necesidad de, si bien es cierto, estrechar esa relación con los Estados Unidos,
bueno, también, como lo dice él, en su gobierno se fomentó el tema del CAFTA, el tema del Tratado de Libre Comercio, y todo esto resulta contradictorio con la decisión el día de hoy de revocar la visa del ex mandatario de la República, Óscar Arias, quien, como decíamos, la visa es de tipo de turismo, B1, B2, y que, nuevamente, no tenía los planes a corto plazo de visitar los Estados Unidos, pero sí iba regularmente a inauguraciones de cursos lectivos en escuelas. Últimamente dijo que ya lo habían dejado de llamar. Tiene 84 años ya el exmandatario de la República, Óscar Arias, pero decía que eran pocos los detalles que se ejemplificaban dentro del correo que recibió con justificaciones de por qué se le revocó la visa de los Estados Unidos. Él argumenta que junto a sus hijos analizará si es necesario el hacer una nueva solicitud, de tratar de mantener una reunión con el cónsul de los Estados Unidos para conocer cuáles fueron las razones para evitar el hecho de que el día de hoy, le revoquen la visa de los Estados Unidos al presidente de la República. Sin embargo, deja muchas dudas. Se le consultaba también si tenía alguna relación él con la diputada Joana Obando, con la diputada Cintia Córdoba, con el diputado Francisco Nicolás. Él decía que no, que para ser honestos no tenía ninguna relación con estos legisladores, pero que al final también termina integrando esta lista de personas que pierden la visa a raíz de la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Paul. Rolando, llama mucho la atención, y lo escuchábamos al expresidente Arias, que se infería que la decisión habría sido tomada porque él, durante su último gobierno, se abren las relaciones con China y se cierran las relaciones con Taiwán, que en este momento Estados Unidos tiene como enemigo a China, y que esa sería, presume él, una de las razones. Sin embargo, no tiene una explicación completa el expresidente Arias de lo que pasó, así como tampoco no se ha dado o no se ha escuchado una explicación de Estados Unidos a la eliminación no solo de la visa del expresidente, sino de los diputados, que son 4, y también de otros miembros del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. Llama mucho la atención que estén solicitando una explicación. Sí, correcto, Paul. Él argumentaba que, si bien es cierto, había fortalecido las relaciones con China, China era un mercado importante para el país, porque si bien es cierto, Costa Rica no exportaba muchos productos y materias primas a China, sí era importante el tema de consumo, y que lo más importante en un tratado de libre comercio es el consumidor, y que los costarricenses consumían muchas cosas con respecto a China, con respecto al mercado chino. Pero esto al final de cuentas lo que deja son más preguntas que, como él mismo lo decía en la conferencia de prensa, son pocas las respuestas que puedo brindarles, dado que el correo era muy escueto, no tenía muchas explicaciones, así es que creo que podemos escuchar también ya lo que decía el expresidente de la República, Óscar Arias, en la atención a los medios de comunicación, cuando faltan prácticamente 4 días nada más para la convención del Partido Liberación Nacional, en donde se elegirá cuál será el candidato para participar de las próximas elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Óscar Arias, el expresidente de la República, Óscar Arias, y además también Premio Nobel de la Paz. Un correo electrónico le notificó al expresidente de la República, Óscar Arias, que el gobierno de los Estados Unidos le revocó su visa. Según el exmandatario, no hubo mayores explicaciones sobre la decisión tomada. El día de hoy, en la mañana, recibí un correo de parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en que se me comunica que me han suspendido, eliminado, por así decir, o revocado la visa que tengo en mi pasaporte, que es un pasaporte diplomático.
El expresidente Arias asegura que siempre ha expresado cuando está en desacuerdo con las políticas de los Estados Unidos y que esto podría ser una represalia. Nunca aplicaría este tipo de medidas, francamente, porque es la negación de lo que es Estados Unidos. Los que fundaron Estados Unidos fueron los pilgrims, los peregrinos, que estaban escapando de monarquías, que estaban escapando de persecuciones religiosas y llegaron a establecer para muchos de nosotros lo que decía John Winthrop, a city upon a hill, una ciudad encima de una colina para que el mundo entero la vea, la aprecie, la venere y ojalá que pueda seguir los pasos de Estados Unidos. Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones que dio el exmandatario, que como decimos se mostró sorprendido también con la cantidad de medios que llegaron a conocer su versión. Él decía que, bueno, pues ya a su edad, a los 84 años, que ya no pensaba en visitar los Estados Unidos con un tema de compras o de ir a algún concierto o de disfrutar algún partido. Dice incluso que al único mundial que asistió fue a Italia 90 con Costa Rica, pero que no, que prefiere ya estar en su casa. Lo decía de forma muy modesta también, tiene cerca de 93 doctorados en donde es mencionado con honores. Bueno, es una persona, como siempre, ya lo conocemos, muy diplomática, muy cordial, y hoy, más allá de tal vez pedir explicaciones del por qué le revocaron la visa, dijo que era respetuoso de la decisión, que no era la primera vez que conocía de que se le retiraran visas a ciudadanos para evitar el ingreso a los Estados Unidos, pero tampoco pudo del todo ocultar que sí le sorprendió. Incluso mencionó también al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que dijo que tenía una buena relación con él y que esperaba durante las próximas horas comenzar a tener comunicación tanto con exmandatarios como también con otros homólogos de Latinoamérica con respecto a esta decisión de los Estados Unidos de revocarle la visa, Paul. Perfecto, Rolando. Sentía a don Oscar dolido, más que sorprendido. Y recordemos que Estados Unidos tiene toda la potestad para quitarle la visa a cualquier persona. O sea, no hay que exigir explicaciones, pero sí las palabras de don Oscar parecieran con mucho dolor también. Sí, totalmente. Como usted bien lo dice, no es exigir explicaciones, pero sí considera que necesitaba un poco más de razones. Él mencionó la sección de migración, la regla 2221, que era lo único que argumentaba el documento oficial enviado por el gobierno de los Estados Unidos, que se apegaba directamente a un tema de migración y que esa fue la única razón por la cual, bueno, pues sería la razón explícita para revocarle su visa. Sin embargo, bueno, pues él deja entrever, no lo dice abiertamente, pero deja entrever que podrían ser también acciones derivadas de las publicaciones que constantemente hace con respecto a la desaprobación de políticas de los Estados Unidos, específicamente con el gobierno de Donald Trump, y también hablando sobre, como siempre lo ha hecho, del tema de mantener la paz, que no es posible que se gaste tanto dinero en cuanto a un tema de la militancia también de los ejércitos y también, bueno, pues temas que van más allá de la frontera de los Estados Unidos, como también es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, en donde también ha sido bastante claro en sus publicaciones a raíz de las redes sociales, a través de las redes sociales y demás, para expresar su disconformidad con este tema de mantener las guerras a nivel mundial. Y bueno, pues esto termina también, sin duda, generando un eco que, como él decía, bueno, pues mañana podrían presentarse más reacciones de homólogos a lo largo del continente americano y también con algunas personas que están relacionadas directamente a temas de la diplomacia, Paul. Así es, Rolando, gracias. Por supuesto, ya es noticia a nivel internacional esta situación con el expresidente Arias, más que no solo por ser expresidente de la República, sino por ser Premio Nobel de la Paz. Así que estaremos muy pendientes a más reacciones a esta noticia que ha llamado muchísimo la atención durante este martes. Gracias, Rolando.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición estelar de Extra Noticias. Por supuesto, a las 9 de la noche los esperamos con mucha más información en nuestra edición Mesa de Análisis. Los dejamos, por supuesto, con toda la información deportiva en Acción 360. Buenas noches, que descansen.